Esto es El Arte de Estar Bien. Un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral donde te guiamos a lograr un bienestar completo, un paso a la vez. Comencemos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa del día de hoy, El Arte de Estar Bien, un espacio para cuestionarnos y acercarnos a eso que realmente importa, nuestro bienestar. Y como cada semana, ya saben, les traemos invitados bastante preparados y temas sobre todo bastante interesantes y por lo tanto me gustaría que hoy nos los pudieras presentar, por favor. Claro que sí. El día de hoy desde Perú nos visita en este programa una invitada súper especial que nos va a hablar sobre qué es la terapia de aceptación y compromiso. Ella cuenta con experiencia clínica y educativa, institucional, perdón, desde esta parte de ACT. Entonces, claro, creo que es importante que demos a conocer estas diversas terapias contextuales, conductuales, y por ello la traemos el día de hoy. Bienvenida, Julieta Maldonado. Gracias por la invitación, un gusto poder estar aquí con ustedes y conversar un poquito más sobre la terapia, aceptación y compromiso. No, a ti muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y pues bueno, quisiéramos primero que nos comentaras a la audiencia qué es la terapia de aceptación y compromiso como tal. Sí, bien, bueno, es un enfoque de psicoterapia que es de tercera generación, es parte de las terapias contextuales. En un momento ahondo un poco más en esto. Como su nombre lo dice, refleja un poco su premisa, ¿no? Sobre incorporar esta dualidad entre lo que es la aceptación y el cambio. Ayudar a la persona a aceptar esas experiencias internas desagradables propias del ser humano, como pensamientos, emociones y sensaciones que todos tenemos, mientras nos comprometemos a cambiar lo que sí podemos cambiar, principalmente dirigir nuestro comportamiento hacia nuestros valores, que es lo que nos importa en la vida y lo que le va a dar mayor sentido. De hecho, busca disminuir la lucha contra estas experiencias internas, justamente porque no las podemos controlar, entonces desde ya es una lucha perdida. Nadie puede controlar qué sentir o qué pensamientos eliminar, por ello su foco principal no está en eliminar el malestar, sino que nos puede ayudar a construir una vida que tenga más sentido, guiada por nuestros valores, incluso en presencia de ciertos pensamientos o emociones que podrían ser incómodos, pero que como seres humanos experimentamos y vamos a seguir experimentando siempre, ¿no? Hace un momento les comenté que era una terapia de tercera generación o terapia contextual. Y estas terapias están bastante enfocadas en lo que es la modificación de conducta y entienden a la conducta como una interacción constante entre la persona y su entorno, que se explica por su contexto en específico. Entonces, un poco esta es la premisa teórica de esta terapia. Ok. Y bueno, creo que es bastante interesante porque justamente esta es parte del, que le llaman así, ¿no? La tercera ola, ¿no? De las terapias conductuales como tal. Y que, bueno, me gustaría que me pudieras platicar un poquito el cómo tú le explicarías tal vez a una persona que todavía no ha ido a terapia o no conoce esta parte de la terapia de aceptación y compromiso de lo que es la terapia de aceptación y compromiso, por decirlo así. Sí, así es. De hecho, en sesión, nosotros vemos que esta es una terapia bastante experiencial. Llevamos a la persona a que experimente por sí mismo a lo que nos referimos con aceptación de experiencias privadas, ¿no? De aceptación de pensamientos, de emociones, de sensaciones, justamente porque el problema es que cuando nosotros nos enganchamos con estas experiencias internas es cuando nos generan mayor sufrimiento en la vida. Entonces, la terapia busca eso, ¿no? Poder aceptar estas experiencias, poder desengancharnos de ellas, de que no sean una barrera en nuestra vida y poder acercarnos a una vida que cobre más sentido para nosotros e incluso en presencia por ahí de estos pensamientos, emociones, en presencia del miedo, de la ansiedad, de la tristeza, que como seres humanos por ahí siempre nos van a visitar. Ujú. Oye, y por cierto, bueno, yo quisiera saber cuáles serían como los puntos que podrías decirnos más relevantes que diferencian a ACT de otras terapias. Principalmente la idea de
cambiar la relación con nuestros pensamientos. Esta es una terapia que no busca cambiar ciertos pensamientos, no busca eliminarlos, porque como mencioné hace un momento, podría ser un intento fallido. No tenemos el control del elegir qué pensar o qué dejar de pensar. Entonces buscamos aceptar estos pensamientos, tomar distancia de ellos, verlos como eventos temporales y que no supongan una barrera en nuestra vida. Creo que otra diferencia clave de esta terapia, como mencioné, es que es bastante experiencial a comparación de otras. Nosotros en sesión no hablamos de ACT por sus siglas, sino que buscamos que la persona lo viva, que viva esas experiencias en medio de la sesión para que a través de metáforas o ejercicios experienciales esa persona pueda observar su experiencia, tomar perspectiva y desde ahí poder facilitar el cambio fuera de la sesión también. Y justo ahorita que comentas sobre esta parte de las metáforas y los ejercicios experienciales, me gustaría saber un poquito respecto de qué forma tú consideras que las metáforas y los ejercicios experienciales como ayudan ese acercamiento o esa posibilidad de mayor entendimiento en el mismo proceso de parte del consultante. Mm. De hecho, las metáforas son una parte principal en este enfoque porque justamente buscamos poder dar forma a esa experiencia interna que está viviendo la persona, poder colocarlo en palabras, tratar incluso de hablar el mismo idioma, ¿no? El que coloquemos una metáfora sobre una experiencia que está viviendo la persona nos coloca a ambos por ahí en la misma línea, ¿no? De estamos hablando de lo mismo y poder hacer ciertos ejemplos sobre que nos lleven por ahí a la aceptación, ciertos ejemplos para tomar perspectiva, nos ayuda a hablar el mismo idioma entre terapeuta y paciente y para poder dar forma y colocar en palabras la experiencia en muchas ocasiones dolorosa de la persona. Y si bien hay muchas metáforas, digamos, predefinidas que nosotros podemos utilizar, que son muy comunes, también podemos amar ciertas metáforas en base a lo que nos va contando la persona. También podemos crear y adaptar estas metáforas a la experiencia única de la persona. Ujú. Oye, y me suena bastante interesante. Yo sinceramente no tiene mucho que me acerqué como un poquito a conocer más al respecto de ACT y me acuerdo que no hace mucho alguien me comentó algo relacionado a esto que se llama Exaflex. Yo quisiera saber un poquito más sobre la importancia incluso de esta parte de la flexibilidad de pensamiento, de todo esto que nos has estado comentando que se da durante terapia en esta como tal, ¿no? Que es ACT. Sí, así es. De hecho, el objetivo principal de esta terapia, el foco no lo coloca en reducir, el eliminar el malestar, mejor dicho, sino en desarrollar lo que es la flexibilidad psicológica, que es esta capacidad de poder estar en contacto con lo que estamos pensando, sintiendo en el momento presente, sin quedar atrapados en eso y aún así poder elegir cómo actuar en función de nuestros valores o lo que realmente nos importa, ¿no? Y ahí es donde entra en juego por ahí este Exaflex, que son 6 procesos que están detrás de la terapia de aceptación y compromiso, que nosotros trabajamos en desarrollar estos 6 procesos justamente para poder desarrollar la flexibilidad psicológica en la persona. Estos 6 procesos en realidad no se trabajan por separado, es como un pequeño baile en el que los trabajamos un poco juntos, son un poco difusos entre sí. Pero de hecho, tenerlos presente como terapeuta nos ayuda a que la persona los pueda ir desarrollando. Y nuevamente, no se los explicamos teóricamente, no buscamos que teóricamente ellos los entiendan o los reconozcan o los sepan, sino buscamos que realmente los vivan para que puedan desarrollar esa flexibilidad psicológica. Ok. Y creo que esto está bastante interesante porque al final, parte de la mayoría de las problemáticas muchas veces viene de esta inflexibilidad, ¿no? Entonces el hecho de trabajar esta misma flexibilidad pues ayuda a que de alguna manera pues poco a poco se vaya acercando a eso que quieren. Justo ahorita que dije esto de acercarnos a eso que quieren, me gustaría preguntarte esta parte de los valores. Sabemos que es parte igual del Exaflex, ¿no? Pero, ¿qué valor involucra, o qué tanto valor involucran los valores en este tipo o en la terapia de aceptación y compromiso? Ujú. Sí, de hecho es la base de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Porque nuevamente coloca el foco en mejorar la calidad de vida de las personas y para lograr ello necesitamos crear una vida que tenga sentido para la persona. Si tenemos la idea de que el dolor es parte de la vida para todos los seres humanos, queremos que ese dolor cobre sentido en nuestra vida si es que
logramos por ahí tener una vida mucho más significativa, ¿no? Y esto lo logramos a través de valores, identificándolos, cultivándolos. Es una parte muy importante del proceso Ujú. porque queremos que la persona deje de actuar automáticamente en función del miedo, en función de la ansiedad, en función de sus pensamientos, de las dudas, inseguridades, etcétera, y empezamos a llevarla a que actúe en función de sus valores. En realidad son como una brújula, no son como metas a alcanzar, sino direcciones que guían el cómo queremos vivir. Reflejan mucho más la clase de persona que queremos ser. Em, y es por ello que esta terapia no busca que nos sintamos mejor todo el tiempo, sino busca que logremos vivir de una manera más coherente con quienes queremos ser. Ujú. Oye, y me parece súper increíble esta parte en la que, ¿sabes qué? Tomamos más allá de a lo mejor, sí, la meta que sí es a lo mejor importante, pero sobre todo el proceso, es decir, a qué valores nos estamos alineando durante este proceso que estemos llevando, ¿no? Y yo quisiera saber si nos pudieras dar a lo mejor algún ejemplo o más bien una diferencia que hay entre mindfulness dentro de ACT y el mindfulness que vemos incluso en redes sociales o en aplicaciones. Sí, de hecho es bastante común pensar que el mindfulness es solo una meditación. En redes sociales o en aplicaciones se muestra como una meditación con ojos cerrados para relajarnos antes de dormir. Y no, de hecho desde la terapia de aceptación y compromiso, el mindfulness es un proceso muy, muy, muy importante que nosotros tenemos que practicar y entrenar constantemente, que implica netamente observar, ya sea experiencias internas como pensamientos, emociones, sensaciones, u observar sin juicio lo que tenemos alrededor a través de nuestros sentidos. Es una observación y aceptación al 100%, por así decirlo, pero lo importante desde la terapia de aceptación y compromiso es que el mindfulness no es un fin, sino un medio. Lo usamos para luego conectar con estos valores. No solo nos quedamos en observar nuestras sensaciones y listo, no, sino que observamos nuestras experiencias internas para luego poder elegir cómo queremos actuar. Observo que siento miedo adentro mío, pero aún así puedo elegir cómo quiero actuar con ese miedo en función de la persona que quiero ser en este momento, tal vez. Entonces, esa es la principal diferencia, que el mindfulness no viene solo en la terapia de aceptación y compromiso, sino que Ujú, siempre lo anclamos a guiarnos hacia valores. ujú. Y justo esta parte de mindfulness pues lleva mucho esta misma aceptación, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, como dices, todos los puntos tienen mucho que ver uno con otros, pero también hay otra parte, por ejemplo, ahorita mencionabas como la parte de los pensamientos que no se buscan como cambiarlos, no se busca como llevar a esa aceptación. ¿Hay algo que, por ejemplo, tú nos puedas aportar al respecto de cómo llegar a esa aceptación o de fusión, por ejemplo, de los pensamientos de fusión cognitiva? Sí, de hecho es un camino un poco retador porque, bueno, incluyéndome, yo también tengo pensamientos muy desagradables y es muy difícil aceptar esos pensamientos dolorosos que como humanos podemos tener, porque nuestro primer impulso es, ¿cómo dejo de pensar esto? ¿No? Ya no quiero pensar esto, me duele recordar esto, me duele pensar en esto otro, o muchas veces nos creemos lo que nuestros pensamientos nos dicen. Mis pensamientos me pueden decir que no puedo, que no soy capaz, que va a salir mal. Y a veces como humanos caemos en esa trampa, les creemos y nos compramos todas esas cosas que nos dicen, ¿no? Y es por eso que en sesión, en un proceso psicoterapéutico, esto es una práctica constante. Sesión tras sesión tras sesión, observamos estos pensamientos y tratamos de soltar un poco esa lucha. Tratamos de colocar un poco de espacio entre nosotros y esos pensamientos. Incluso el decir esta frase ya de por sí coloca cierto espacio. En lugar de decir no soy capaz de hacer algo, podemos decir tengo el pensamiento de que no soy capaz de hacer algo. Es como un pequeño pasito que ya coloca espacio entre o me hace tomar un poco de distancia de los pensamientos. Y hay un montón de estrategias más complejas que usamos en sesión justamente para que la persona pueda tomar distancia de esos pensamientos, pueda observarlos y pueda dejarlos pasar, porque así como vienen, también se van y no necesitamos engancharnos a ellos todo el tiempo. Pero algo que yo siempre les menciono a mis consultantes es que esto es una práctica constante. Los pensamientos están ahí y siempre van a estar. Y simplemente es tratar de intentarlo cuantas veces sea necesario.
empezar a ser más conscientes de cuando nos enganchamos con un pensamiento y tratar de soltar un poco esa lucha y dejarlo pasar y aceptarlo tal cual es y continuar intentándolo hasta que cada vez desarrollemos mucho mejor esa habilidad. Ujú, y es súper importante porque creo que mayormente pasa esto, ¿no? En la cual nos enganchamos muchísimo de estos pensamientos y que a veces puede que ni siquiera nos esté permitiendo ver más allá, ¿no? Sobre todo el proceso, por ejemplo, alinearnos a estos valores que tú ya mencionas. Entonces, de aquí a mí me surgió la duda, justamente cuando pasa que los valores pueden llegar a cambiar. ¿Podrías explicarnos un poquito al respecto de toda esta situación de los valores para que lo comprendan? Porque a veces muchos se encapsulan también en esta parte, ¿no? De que es que no estoy respetando mi valor, es que no esto, es que el otro y demás. Entonces yo quisiera saber cómo tú, desde tu experiencia, que puedes hablarnos al respecto. Sí, así es. De hecho, es muy importante que en sesión encontremos valores, clarifiquemos valores, los identifiquemos, encontremos qué clase de persona quiere ser ese consultante. Pero es muy importante que también los diversifiquemos, que no solamente nos sostengamos de un valor, porque si no se llegan a convertir en reglas rígidas. Sí. En ahora tengo que ser esta persona siempre y el valor deja de cumplir su propósito, deja de ser un valor y empieza a ser una etiqueta más que tenemos que cumplir. Entonces es muy importante también llevar a la persona a experimentar esa diferencia. Cuando un valor se sienta muy rígido y pueda estar convirtiéndose en una regla, o cuando un valor realmente es una guía mucho más amable que nos permite elegir quién queremos ser dentro de lo posible en este momento. Creo que el camino hacia valores también está lleno de bastante compasión Sí. para no presionarnos el ser esta persona perfecta todo el tiempo, ¿no? Ujú. Principalmente sería eso, tratamos de encontrar muchos valores para la persona, no solo uno, para tratar de no encasillarnos en una sola etiqueta y que los valores sigan siendo solo valores y guías para nosotros y no una regla más por cumplir. Exactamente. Y que bueno, justamente aquí recalcar que pues no, los valores no son como cuestiones morales, sino como dijiste hace ratito, no es nada más como una brújula que te lleva y que de alguna manera se van actualizando, se van cambiando, ¿no? Tomar en cuenta Sí. también el cambio que se puede ir surgiendo. Ahora, me gustaría preguntarte, sabemos que la terapia de aceptación y compromiso como tiene como cierta o mayor probabilidad o más bien eficacia en ciertas problemáticas, ¿no? ¿En cuáles son las Ujú, problemáticas en las que ha demostrado que funciona, que se especializa específicamente ACT? ujú. De hecho, tiene evidencia científica de su eficacia en distintas problemáticas. Es un enfoque excelente para diversos problemas como depresión, problemas de ansiedad, problemas de consumo de sustancias, trauma, para diversos problemas. Y de hecho tiene un enfoque transdiagnóstico, que significa que no aborda los problemas solamente como una etiqueta diagnóstica que requiere una intervención estipulada o muy restringida para ese problema, sino que se adapta a las necesidades en particular de la persona, se adapta al problema específico que está atravesando la persona. Es por eso que es muy útil para diversos casos, diversas problemáticas y también de distinta gravedad. De hecho, su enfoque en mejorar la calidad de vida es bastante útil, eficaz y beneficioso para personas por ahí que ni siquiera tienen una psicopatología como tal, ¿no? O algún diagnóstico en Ujú. específico. Sin embargo, yo sí noto que hay bastante beneficio, especialmente en problemas de depresión y problemas de ansiedad, porque son, desde mi perspectiva, problemas en los que predomina este enganche con eventos internos y en los que no hay dirección hacia valores. En la Ujú. depresión hay muy poco comportamiento dirigido hacia valores y en los problemas de ansiedad hay muchas dificultades para gestionar lo que son las emociones y los pensamientos. Entonces creo que estas dos problemáticas se podrían ver bastante beneficiadas de este enfoque. Oye, nos parece excelente y sobre todo, bueno, ahorita que mencionaste esta parte, a mí se me vino a la cabeza el hecho de que a veces incluso las etiquetas diagnósticas, y todo esto que puede llegarse a convertir como en una regla verbal, yo quisiera saber cómo se podría de alguna manera abordar, porque claro, incluso hasta en depresión, en ansiedad, lo que sea, esto se puede volver un poquito rígido, ¿no?
Sí, así es. De hecho, este es un enfoque que nuevamente no hace énfasis en una etiqueta diagnóstica. No es que buscamos un manual y decimos, ok, la persona tiene depresión, voy a aplicar el paso uno, 2 y 3 para su depresión. No aplicamos el mismo protocolo para todos, ¿no? Para todos los diagnósticos, ¿no? Lo que hacemos es una evaluación específica de la problemática que trae esa persona. Porque sabemos que no todas las depresiones son iguales, no todos los Claro. problemas de ansiedad son iguales. Cada persona tiene sus propios problemas en específico y entonces desde la terapia de aceptación y compromiso buscamos formular su caso en particular para crearle una intervención apropiada a esa problemática y a esa persona, ¿no? Y lo conversamos de hecho abiertamente con el consultante, es algo que yo también hago y recomiendo hacer, darles esta explicación a ellos también para que ellos no se encasillen en el diagnóstico que puedan pensar que tienen o no se centren solamente en una etiqueta diagnóstica, sino entiendan que su problema funciona así, así y así, y por eso vamos a intervenir de esta forma. Ujú. Y justo ahí es donde vemos esta parte porque sabemos que la terapia de aceptación y compromiso no solo tiene como base el Exaflex, ¿no? Sino también detrás está como este análisis funcional, ¿no? Identificar la función de conductas y de acuerdo a eso, pues generar como em, pues esta evaluación que se lleva a cabo en ACT, ¿no? Y eso creo que es una parte sumamente importante que se debe comentar porque todas estas terapias conductuales pues vienen de la terapia, conductuales contextuales pues vienen de la parte conductual. Ahora, me gustaría que pudieras comentarnos como alguna recomendación que pudieras darle a nuestra audiencia acerca de si están buscando tal vez algún terapeuta y quieran Ujú. acercarse como a esta parte de la terapia de aceptación y compromiso, ¿cómo pueden saber si este es el mejor enfoque para ellos, por decirlo así? Creo que para encontrar un enfoque que realmente pueda ser por ahí más beneficioso para ti, es indagar un poco en plataformas como esta que promueven la información de la psicoterapia y de la psicología, buscar un poco acerca de este enfoque, buscar un poco más acerca de la terapia de aceptación y compromiso. Y si algo en ti hizo clic con algo de estas premisas teóricas, pues es razón más que suficiente para intentar un proceso psicoterapéutico desde ACT. Y algo que les puedo comentar es que este enfoque de primera mano, lo he visto, realmente te cambia la vida. Hacer un enfoque que busca mejorar tu calidad de vida no solo va a abordar el problema que tú crees tener, sino que vamos a ir encontrando que esos problemas se ven de muchas formas en tu vida y se van a ver en muchas áreas en tu vida. Entonces vamos a ir descubriendo patrones por ahí mucho más grandes y vas a ir aprendiendo también muchísimas herramientas y estrategias que te van a funcionar en realidad para siempre. Ujú. Aprender a gestionar tus pensamientos y emociones es algo que podemos practicar siempre y mejor dicho, necesitamos practicar siempre porque pensamientos y emociones nos van a acompañar a todos los seres humanos en todo momento. Además de que es un enfoque bastante compasivo, bastante amable, de adaptarse bastante a tu ritmo. Es un enfoque que realmente promueve un espacio seguro. Sé que todo espacio de psicoterapia es un espacio seguro, pero la terapia de aceptación y compromiso realmente promueve mucha compasión y amabilidad en su proceso también. Ujú. Pues te agradecemos muchísimo, Julieta, por toda la información que nos has brindado al respecto de la terapia de aceptación y compromiso, que consideramos que es muy importante traerles a la audiencia este tipo de información, este tipo de información sobre psicoterapias basadas en evidencia, porque a veces incluso hay ciertos estigmas, ¿no? En donde somos como robots y demás, y que nada más se centran en una sola cosa y demás, y creo que es muy importante que se pueda llegar a dar a conocer a más personas. Entonces, ¿nos podrías compartir tus redes sociales, por favor? Sí, claro que sí. Me encuentran en Instagram como julieta.maldonado.psicóloga e igualmente en TikTok, donde suelo compartir mucho contenido sobre psicología, psicoterapia, terapia de aceptación y compromiso y tratar de promover esta información veraz de la terapia basada en evidencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente aprecio espacios como estos que promueven este tipo de información. Y muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y ojalá y te tengamos en otro momento prontamente. Bueno, pues entonces nos estaríamos viendo en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias. Nos Muchas vemos. Nos gracias. vemos. Bye. Chao. Bye. Esto fue el arte de estar bien, un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral. Hasta la próxima.